Solo venía por una flor. Pero terminó llevándose mi corazón sin decir una sola palabra. Todos los días, a las 6:45 de la mañana, colocaba mi humilde puesto de flores en la esquina de la avenida Colón. No era el mejor lugar, pero si uno donde el flujo de personas apresuradas me daba una leve esperanza de vender un par de ramos al día. Tenía 20 años, una madre enferma y un corazón cansado de esperar cosas que no llegaban. Mi vida olía a rosas marchitas y a café frío en vaso de telgopor. Cada flor que vendía era una gota más para llenar el vaso vacío de mis deudas y preocupaciones. Pero aquel miércoles, justo cuando empezaba a rendirme, lo vi por primera vez. No era como los demás. No miraba el celular. No parecía correr a ningún lado. Caminaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. Llevaba un abrigo azul marino, el cabello algo revuelto y una expresión serena, casi melancólica. Cuando se detuvo frente a mí, pensé que buscaba dirección o cambio para el colectivo. Pero solo preguntó: ¿qué flor significa esperanza? Tardé en responder. No era común que alguien preguntara eso. Por lo general, la gente solo decía: ¿cuánto cuesta esa?, y se iba. Miré el puesto. Las margaritas estaban algo mustias, los claveles comunes. Pero entonces vi el único lirio blanco que quedaba, fresco, recién abierto. Le dije. El lirio blanco representa esperanza, y también renovación. Asintió lentamente. Sacó un billete arrugado del bolsillo y me lo dio sin siquiera mirar el precio. Luego tomó la flor con sumo cuidado, como si llevara algo sagrado, y se marchó sin decir más. No volví a pensar en él hasta la semana siguiente. Pero volvió. Y la siguiente también. Cada miércoles, a la misma hora, se detenía, me preguntaba por una flor distinta, y se iba. Nunca compraba más de una. Nunca me decía para quién era. Y nunca preguntaba mi nombre. A veces hablábamos unas pocas palabras, ¿y esta cómo se llama? ¿Qué simboliza? Pero nunca nada personal. Sin embargo, empecé a esperarlo. Los miércoles dejaron de ser solo el día de mitad de semana. Se convirtieron en el día en que algo bonito pasaba. En medio del ruido, de la miseria, de la lucha diaria, ese extraño silencioso me traía paz. Una mañana, no vino. Creí que habría pasado algo. Me quedé una hora más de lo habitual. Nada. Me fui con las flores secas y el corazón pesado. Pero no sabía aún que su ausencia sería solo el principio. Los días siguientes a su ausencia fueron más grises de lo habitual. No por el clima, ni por las ventas, que igual seguían siendo escasas, sino por una sensación que no supe reconocer al principio. Era como si algo me faltara, pero no sabía exactamente qué. Me sorprendí a mí misma mirando el reloj los miércoles, con una impaciencia que no me pertenecía. Me encontraba alisando los pétalos de los lirios como si fueran a verlo. Al principio me resistí a la idea, pero después lo acepté, lo extrañaba. Extrañaba sus pasos firmes, su forma tranquila de hablar, su mirada que parecía leer más de lo que decía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué venía cada semana? ¿Para quién compraba las flores? Una mañana, mientras colocaba los floreros, mi amiga Camila pasó a verme. Ella trabajaba a unas cuadras, vendiendo tazas pintadas a mano. Era de esas personas con la risa fácil y el alma inquieta. ¿Y el galán del abrigo azul?, me preguntó con picardía. ¿Qué pasó? Hoy tampoco vino. Me sonrojé. Tan evidente era. No sé si es galán, ni siquiera sé su nombre, respondí, encogiéndome de hombros. Pero te cambia la cara cuando hablas de él, dijo ella, sonriendo. ¿Y si un día te animas a preguntarle quién es? La idea me quedó rondando en la cabeza.
¿Y si algún día volvía y yo no me animaba a decir nada? ¿Y si lo perdía sin siquiera saber por qué lo había tenido cerca? Pero pasaron 3 semanas sin señales de él. Y cada día, su ausencia dolía un poco más. Hasta que una tarde, ya casi a punto de cerrar, vi la silueta que tanto había esperado. Él venía caminando más lento que de costumbre, y esta vez no traía su abrigo azul. Llevaba una bufanda gris, el cabello más largo, y una expresión diferente, como si hubiera llorado mucho. «Hola», dijo con voz suave. «Siento no haber venido antes». Yo no sabía qué decir. Me quedé congelada, con las manos aún húmedas de haber cambiado el agua de los floreros. Estuve lejos. Mi madre falleció, agregó, sin mirarme directamente. Fue ahí cuando entendí todo. Las flores, el lirio blanco, el ritual silencioso. No eran para alguien que amaba en presente, eran para alguien que estaba perdiendo en silencio. Lo siento mucho, fue lo único que logré decir, deseando poder abrazarlo sin parecer invasiva. Ella amaba las flores, explicó. Cada miércoles me pedía que le llevara una distinta. Decía que las flores le hacían olvidar por un momento el dolor. Yo apreté los labios, intentando no llorar. Hoy, continuó él, pensé en no comprar nada. Pero después sentí que debía venir, aunque sea a darte las gracias. No me agradezcas, le dije. Yo solo te vendía flores. Lo importante era lo que hacías con ellas. Él sonrió por primera vez esa tarde. Una sonrisa triste, pero genuina. ¿Cuál flor simboliza los nuevos comienzos?, me preguntó. Miré el puesto. Había muchas que podían tener ese significado, pero sin pensar demasiado, tomé un girasol. Porque busca siempre la luz, incluso en los días más nublados. Él lo aceptó como si fuera una promesa. Pagó en silencio, y cuando se dio la vuelta para marcharse, algo me impulsó. Espera, dije, y él se detuvo. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté. Él giró lentamente y me miró con esos ojos que ya conocía tan bien. ¿Damián? Yo soy Valentina, le dije, por fin rompiendo el anonimato. Asintió. Y se fue. Esta vez no sentí tristeza, sino la extraña sensación de que algo, de alguna manera, estaba comenzando. Damián y yo empezamos a vernos con más frecuencia. A veces pasaba por el puesto solo para saludarme. Otras, me llevaba un café con medialunas. Y cuando el tiempo lo permitía, caminábamos unas cuadras por la ciudad, hablando de todo y de nada, con esa complicidad que crece cuando dos almas se reconocen. Pero había algo en él que seguía sin mostrarse del todo. A veces, en medio de una conversación, su mirada se perdía por unos segundos, como si algo dentro suyo se quebrara. Yo no insistía. Sabía que algunas puertas se abren cuando el dolor está listo para salir, no antes. Una tarde de sábado, me invitó a acompañarlo a un sitio especial. Me llevó a las afueras de la ciudad, en su auto, por un camino rodeado de árboles. No me dijo a dónde íbamos. Solo me pidió que confiara. Cuando llegamos, bajó con un ramo de lirios blancos en la mano. Y entonces entendí. Estábamos en un cementerio. Lo seguí en silencio, con el corazón apretado. Caminamos entre las lápidas hasta que se detuvo frente a una, simple y serena. Allí dejó las flores. Se llamaba Lucía, dijo, con voz baja. Mi prometida. Lo miré sin decir nada. Lo sentí respirar profundo antes de continuar. Tuvimos un accidente. Iba manejando yo. Ella murió en el acto. Yo apenas tuve un rasguño. El peso de su culpa era un muro invisible que lo había rodeado por años.
Ahora lo estaba compartiendo conmigo. Me acerqué, despacio. No para consolarlo, sino para estar. A veces, el amor no es ofrecer palabras. Es simplemente no irse. ¿Por qué me trajiste aquí? Le pregunté, suavemente. Porque eres la primera persona que me ha hecho sentir que puedo volver a vivir, respondió. Y necesitaba que ella lo supiera. Ese momento fue como un pacto silencioso entre el pasado y el futuro. Damián estaba soltando, no para olvidar, sino para poder seguir. Después de eso, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo dos personas que se gustaban. Éramos dos sobrevivientes que se elegían. Volvimos tomados de la mano. No hablamos mucho, pero el silencio ya no era incómodo. Era un espacio compartido. Cuando llegamos a mi casa, me miró con esa ternura que ya me desarmaba. Gracias por no tener miedo de mis sombras, me dijo. Todos tenemos sombras, Damián. Pero el amor es una linterna, le respondí. Y lo besé por primera vez. Fue un beso sin prisa. Un beso que decía, estoy acá, más que, te deseo. Un beso que sellaba lo que habíamos construido desde aquel primer lirio blanco. El amor que crecía entre nosotros era tan suave como los pétalos que vendía cada mañana. Y, sin embargo, como toda flor, también era frágil. Damián comenzó a acompañarme más seguido al puesto. Me ayudaba a regar las flores, hablaba con los vecinos, incluso aprendió a armar ramos con una destreza que me hacía reír. Tienes manos de artista, le dije una vez, mientras acomodaba unos tulipanes. O de escritor frustrado, respondió él, con una sonrisa ladeada. A veces lo veía escribir en una libreta pequeña que llevaba siempre en el bolsillo de su abrigo. Me dijo que eran pensamientos, frases sueltas. Nunca quise invadir ese espacio. Sentía que era parte de su duelo, de su proceso. Una tarde cualquiera, mientras tomábamos mate en la plaza, lo vi nervioso. Jugueteaba con el borde del termo, evitaba mi mirada. ¿Qué pasa?, pregunté. Tardó en responder. No sé cómo decirte esto, pero antes de conocerte, yo había decidido irme. ¿Irte? ¿A dónde? A otro país. Un proyecto, algo que venía trabajando desde hace tiempo. No pensaba quedarme más de un mes en esta ciudad. Pero después pasaste tú. Me quedé en silencio. No sabía si sentirme dolida o halagada. ¿Y ahora? Ahora no estoy seguro de nada. Porque por primera vez en años, tengo miedo de perder algo que realmente me importa. Esa noche me fui a casa con el corazón dividido. ¿Y si lo perdía? Y si, por más flores y besos compartidos, no era suficiente para hacerlo quedarse. Pero lo que no sabía era que él tampoco me estaba contando todo. Esa misma semana, mientras revisaba unas cajas viejas en mi cuarto, encontré un sobre que me había olvidado de abrir. Era una carta del banco. Me quedé helada. El préstamo que había pedido para mantener mi negocio no había sido aprobado. No podía decírselo a Damián. No quería que pensara que me aferraba a él como tabla de salvación. Así que guardé la carta en el fondo de un cajón y me prometí que resolvería todo sola. Ambos estábamos ocultando cosas. Y eso, como el exceso de agua en una raíz, podía empezar a marchitar lo que más queríamos cuidar. Pero aún no lo sabíamos. Seguíamos mirándonos con la ilusión de quienes creen que el amor puede con todo. Y quizás sí podía. Pero solo si nos animábamos a mostrarnos enteros. Con nuestras luces. Y también con nuestras sombras. El clima cambió tan rápido como mis sentimientos. Y aunque la primavera se asomaba con su promesa de flores frescas y cielos despejados, un nublado amenazaba en mi corazón. Damián dejó de visitarme tan seguido.
Ya no aparecía con el café ni con las sonrisas fáciles que acostumbraba. Cuando llegaba, era como si un peso invisible se posara sobre él. Como si su mirada ya no brillara igual. Una tarde, mientras organizaba los lirios en el puesto, vi que se acercaba a lo lejos. Tenía las manos en los bolsillos y caminaba despacio, como si no quisiera llegar. Pero lo hizo. Se paró frente a mí, y por un instante, el aire pareció volverse denso. ¿Todo bien?, le pregunté, preocupada. Me sonrió, pero no era su sonrisa de siempre. Esta era vacía. Sí, todo bien. Solo, he estado muy ocupado. Yo lo miraba, esperando que dijera algo más, pero sus palabras eran como un muro. Entonces, decidí ser directa. Damián, ¿qué está pasando? Me estás alejando y no entiendo por qué. No me has contado nada. Él guardó silencio, y por un segundo creí que no diría nada. Pero luego, suspiró profundamente y comenzó a hablar. Es algo que he estado guardando. Y siento que es momento de decírtelo. El aire se volvió aún más denso. Te escucho. Cuando te conocí, no tenía idea de lo que quería. Estaba en un momento de mi vida en el que pensaba que, por fin, podía dejar todo atrás. Pero me equivoqué. Damián me miró a los ojos. Yo, temblando, trataba de entender sus palabras. La verdad es que, antes de que nos conociéramos, yo estaba comprometido con otra persona. En otro lugar. Tenía una vida que abandoné por un sueño que no era el mío. Y ahora me doy cuenta de que no sé qué quiero. Pero lo peor es que te metí a ti en este caos. Y te mereces a alguien que esté seguro, no a alguien que está tan perdido. El peso de esas palabras me cayó como un golpe. Un golpe de realidad. Ya no era solo el dolor del pasado de Damián lo que pesaba en nuestra relación, sino también la confusión que él mismo se había creado. Él no estaba listo para mí. Y yo, estaba lista para él. No supe qué decir en ese momento. Solo me quedé allí, mirando el rostro de Damián, tratando de entender si esto era el fin o si había alguna esperanza para nosotros. Entonces, pregunté, con la voz quebrada, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque temía perderte, respondió, con los ojos llenos de pesar. Pero sé que esto no es justo para ti. Y lo peor es que, sigo sin saber si estoy haciendo lo correcto. Me di la vuelta, tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. No quería que él me viera vulnerable. No quería darle más razones para sentirse culpable. Damián, creo que deberíamos tomarnos un tiempo, le dije, con voz temblorosa. Él asintió, sin decir nada más. Y esa fue la última vez que nos vimos durante semanas. El puesto de flores comenzó a volverse mi refugio. Cada día, las mismas flores, los mismos ramos, las mismas rutinas. Pero cada ramo que armaba, cada flor que ofrecía, era un recordatorio de lo que había sido y de lo que no era. Él ya no pasaba. Las palabras no dichas se quedaban en el aire, como si el espacio entre nosotros se hubiera congelado. Pero yo lo entendía. A veces, los amores no llegan con promesas de un futuro. A veces, el amor es solo el instante. Y eso ya era suficiente para mí. Han pasado semanas desde que Damián se alejó, y aunque al principio la vida seguía siendo la misma, algo había cambiado en mí. Las flores no olían igual, ni el sol brillaba con la misma fuerza. Pero las lágrimas, esas que no podía dejar caer frente a él, finalmente comenzaron a fluir. Y, en el proceso, algo en mi corazón comenzó a sanar. Un día, mientras limpiaba el puesto de flores, sentí que alguien se paraba cerca de mí. Al principio, no pensé en nada en particular, pero cuando levanté la mirada, vi a Damián.
Estaba allí, frente a mí, con una expresión que no podía descifrar. «Te he estado buscando», dijo con voz suave. Mi corazón dio un vuelco. Lo vi, y sentí un extraño alivio. Pero a la vez, una parte de mí estaba molesta. Había pasado tanto tiempo sin saber nada de él, y ahora se presentaba como si nada hubiera pasado. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Él dio un paso hacia mí, pero no se acercó demasiado. «He estado pensando mucho en lo que te dije, en lo que hice. He estado tomando decisiones difíciles. Y ahora sé lo que quiero. Pero no sé si aún quieres saberlo». Mi respiración se agitó. ¿Cómo podía ser tan incierto? ¿Cómo podía regresar después de haberme dejado tan sola con la incertidumbre? «¿Qué quieres, Damián?», le pregunté, esta vez con firmeza. Él respiró profundamente, como si esa pregunta fuera la que finalmente lo liberara de algo que llevaba dentro. «Quiero quedarme. Quiero quedarme en esta ciudad, con las flores, contigo. Y quiero aprender a amarte sin miedos, sin huir. Te he estado buscando en mis pensamientos todo este tiempo, y me doy cuenta de que lo único que quiero es estar aquí, a tu lado». Su voz estaba temblorosa, como si tuviera miedo de que mis palabras lo rechazarían. Mi corazón latió rápido, pero también me sentí confundida. No podía seguir con algo que estuviera basado en dudas. Lo miré a los ojos y le pedí lo que necesitaba saber. «¿Y qué pasa con tu vida pasada? ¿Con los fantasmas que dejaste atrás?». Él se quedó en silencio un momento. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. «Nada de lo que he hecho ha sido fácil. Pero he entendido que el amor no es huir de lo que nos duele. El amor es enfrentar los miedos, las sombras, y encontrar la luz juntos». Las palabras de Damián calaron hondo en mi ser. Quizás, por primera vez, entendí que no solo se trataba de lo que él sentía, sino de lo que yo también debía liberar. Damián dio un paso más hacia mí, y esta vez no me aparté. Lo miré y, sin pensarlo, lo abracé. Fue un abrazo largo, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, un instante que compartimos entre los dos, sin promesas, pero con una conexión profunda. «Yo también quiero quedarme», le dije, susurrando en su oído. «Quiero quedarme aquí, contigo». El futuro ya no parecía tan incierto. A pesar de que ambos teníamos nuestras cicatrices, la vida, con sus giros inesperados, nos había dado una segunda oportunidad. Y esa oportunidad no la íbamos a dejar escapar. La primavera comenzó a desvanecerse, dejando paso a un cálido verano. Las flores que antes llenaban mi puesto de colores vivos ahora comenzaban a mostrar su fragilidad, como el amor que había renacido entre Damián y yo. Había algo en el aire, algo que se sentía diferente. A pesar de que él y yo habíamos dado un paso hacia el futuro juntos, las cosas no iban a ser fáciles. Había aún piezas del pasado que necesitaban ser resueltas. Un día, mientras Damián y yo caminábamos por la plaza, pasamos frente a un café en el que habíamos pasado tantas tardes juntos. Los recuerdos de aquellos días se apoderaron de mí, haciéndome sonreír con nostalgia. Pero algo en su mirada me hizo darme cuenta de que algo estaba por cambiar. «Tengo que contarte algo más», dijo, su tono grave. Me detuve y lo miré, con la misma intensidad que siempre había tenido para escucharle. Había aprendido a leer sus silencios, pero esa vez, sus palabras parecían más pesadas. «¿Qué pasa?», pregunté, tratando de esconder la ansiedad que crecía dentro de mí. Damián se quedó en silencio, como si estuviera buscando la forma correcta de expresar lo que le pesaba en el corazón. «El proyecto, el que te mencioné antes, es más grande de lo que pensé. Y la empresa necesita que me quede más tiempo. Todo esto, todo lo que estamos viviendo, me está poniendo en una encrucijada.
No sé si puedo seguir aquí y seguir comprometido con lo que soy. Mi estómago se revolvió. De nuevo el miedo a perderlo. ¿Otra oportunidad que se desvanecía entre los dedos? ¿Qué estás diciendo? Respondí, la incertidumbre arrugando mi rostro. Quiero que estemos juntos, pero esto es más complicado de lo que pensaba. Tengo una oferta de trabajo que cambiará mi vida, pero me alejaría de ti. Damián habló con esa mezcla de determinación y tristeza que tanto lo caracterizaba. Era evidente que no era una decisión fácil. Estaba tratando de equilibrar su vida profesional con sus sentimientos por mí. Y esa balanza, como la fragilidad de las flores en mi puesto, parecía desmoronarse a cada paso que daba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Y si lo perdía? ¿Y si sus sueños lo llevaban lejos de mí? Las preguntas comenzaron a invadir mi mente, pero había algo que me decía que, aunque difícil, este momento era el punto de inflexión. No podía dejar que el miedo decidiera por nosotros. No podía permitir que la distancia o el trabajo arruinaran lo que habíamos comenzado a construir. Pero, ¿cómo convencerlo de que su lugar estaba aquí, con las flores, conmigo? Damián, entiendo que tengas que tomar decisiones, que tu carrera sea importante, pero nosotros también lo somos. ¿No podemos encontrar una forma de hacer que esto funcione? No quiero que tengas que elegir entre tus sueños y lo que sentimos. Sus ojos se suavizaron, pero la duda seguía reflejada en su rostro. No es tan fácil, lo que estoy haciendo no solo es por mí, es por muchas personas, pero me duele pensar que te voy a perder. El amor que siento por ti es real, pero la vida es impredecible. Damián se quedó en silencio, mirando el suelo, como si estuviera buscando una respuesta en el suelo que pisaba. Entonces, tomé su rostro entre mis manos, con suavidad, con la firmeza de quien ya ha sufrido por amor pero no quiere rendirse. No me dejes, Damián. No me dejes ahora que hemos empezado a construir algo. No quiero seguir sola, entre flores que nunca se marchitan, pero que no significan nada si no tengo a alguien a mi lado. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos lo que siempre había querido ver, resolución. No la certeza de que todo sería perfecto, pero la convicción de que lo intentaríamos. Que el amor, aunque incierto, valía el riesgo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. No te voy a prometer que todo será fácil, pero sí te prometo que estaré aquí. Y en ese momento, cuando nuestras manos se entrelazaron, supe que aunque el futuro siguiera siendo incierto, habíamos decidido caminar juntos. Nos abrazamos, pero esa vez no fue un abrazo de despedida, fue un abrazo de inicio. Un abrazo de compromiso. Había aprendido algo fundamental, el amor no es solo quedarse, es decidir cada día, con acciones, con compromiso. Y esa decisión, aunque difícil, estaba hecha. La vida, como las flores que tanto amo, tiene una forma peculiar de crecer. A veces lo hace de manera tranquila, sin mucha alteración, pero otras veces, el viento de la incertidumbre sopla tan fuerte que parece que todo va a desmoronarse. Eso fue lo que sentí en ese momento, justo cuando Damián y yo estábamos tomando decisiones sobre nuestro futuro. No sabíamos si el viento nos separaría o nos haría más fuertes. Aquel día, después de nuestra conversación en el parque, algo había cambiado en Damián. Su expresión era más serena, más decidida, pero el tiempo seguía siendo nuestro mayor desafío. Aunque ambos estábamos dispuestos a luchar por lo que sentíamos, las sombras del pasado seguían acechando nuestras decisiones. Damián comenzó a reorganizar sus compromisos profesionales. Decidió que viajaría menos y que, en lo posible, estaría más presente en la ciudad. Sin embargo, las tensiones no desaparecían por completo. Los días a su lado fueron tranquilos, pero con un leve toque de ansiedad que flotaba sobre nosotros. Todo parecía ir bien,
pero yo sabía que el futuro de nuestra relación requeriría más que buenos momentos. En la tienda de flores, todo seguía su curso habitual. Yo estaba ocupada, trabajando incansablemente, pero sentía que algo estaba por llegar. Siempre lo supe. La vida es así, se mueve en ciclos y, a veces, esos ciclos nos encuentran cuando menos lo esperamos. Un martes, mientras organizaba los ramos, una llamada interrumpió mi rutina. No la reconocí, pero respondí con la esperanza de que no fuera una llamada comercial. Hola. Dije, tomando el teléfono con la mano libre. La voz al otro lado era grave, seria, y un tanto familiar. Hola, es Valentina. Soy Martín, de la empresa de Damián. Un nudo se formó en mi estómago. Martín era el compañero de Damián en su empresa. Había hablado de él alguna vez, pero nunca imaginé que me llamaría. Sí, Martín. ¿Qué sucede? Martín hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Damián ha decidido que tomará un nuevo puesto en la empresa. Es una oportunidad grande, pero su trabajo implica una reubicación en el extranjero. No se puede rechazar, es algo que puede cambiar toda su carrera. La noticia me golpeó como un rayo. No era solo un viaje corto, era una mudanza. Algo que ponía en peligro todo lo que habíamos decidido juntos. ¿Cuándo? Pregunté, intentando controlar mi voz. Pronto. Está tomando la decisión final esta semana. Solo quería que lo supieras. Damián me pidió que te informara. Lo siento mucho, sé que esto es difícil. Cuando la llamada terminó, todo se volvió borroso. El sonido de las flores que caían al suelo al ser golpeadas por mi mano parecía lejano. Pensé en Damián. Pensé en lo que habíamos decidido juntos y me pregunté si aquello era una señal del destino o simplemente una de las pruebas que la vida nos lanza para ponernos a prueba. Horas después, Damián llegó a la tienda. Me vio, y enseguida notó algo en mi rostro. Mis ojos reflejaban esa tormenta interna que no podía ocultar. ¿Qué pasa?, preguntó, con una mezcla de ansiedad y preocupación. Martín me llamó. Me dijo sobre el trabajo, sobre la mudanza. ¿Es cierto?, le pregunté, con un hilo de voz. Damián se quedó en silencio. Sus ojos bajaron, y en ese momento supe que no podía esconderme detrás de las palabras. Sí. Lo he decidido. Es una oportunidad única para mi carrera, y no puedo dejarla pasar. Lo siento, Valentina, pero no sé qué más hacer. Es una gran oportunidad, algo que cambiará mi vida. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí el vacío en el estómago, esa sensación de miedo y desesperanza. Habíamos estado tan cerca de encontrar un equilibrio, y ahora todo parecía estar cayendo lentamente en pedazos. ¿Y qué pasa con nosotros?, le pregunté, con la voz temblorosa. Él tomó mis manos con suavidad, pero había algo en su expresión que no me agradó. Sabía que estaba luchando con sus propios sentimientos, pero las palabras que estaba a punto de decir no las podía tomar de vuelta. Yo te quiero, Valentina. Pero esta oportunidad es más grande que cualquier cosa que haya sucedido entre nosotros. No sé cómo podremos hacerlo funcionar. La distancia, no sé si será posible. El aire entre nosotros se volvía más denso, como si la decisión de Damián fuera un muro invisible que separaba nuestras esperanzas y nuestros miedos. Quería gritar, quería correr hacia él y decirle que luchara por nosotros, pero algo dentro de mí también sabía que las decisiones que tomamos deben ser por amor propio. No puedo obligar a alguien a quedarse si su alma lo está llamando en otra dirección. Damián nos miró con una tristeza infinita en sus ojos. No quiero perderte, Valentina. Pero no puedo quedarme si lo que estoy haciendo no tiene sentido para mi futuro. En ese momento,
sentí que el amor que habíamos construido comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo podríamos seguir si nuestros destinos eran tan diferentes? ¿Podríamos hacer que funcionara a pesar de la distancia? La respuesta parecía incierta, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que la vida no siempre sigue el camino que imaginamos. A veces, el amor requiere dejar ir lo que más queremos, aunque nos duela profundamente. ¿La vida tiene una forma cruel de poner a prueba los límites del amor? La promesa de un futuro juntos se desmoronaba frente a mí, y no sabía si podía soportar lo que estaba por venir. Damián había tomado su decisión. La oportunidad que la vida le ofrecía era demasiado grande para ignorarla. Y aunque lo entendía, el dolor de perderlo me ahogaba por dentro. Después de aquella conversación en la tienda de flores, las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando entre nosotros como hojas secas llevadas por el viento. No había regreso. Damián necesitaba partir, y yo tenía que dejarlo ir. Días después, él llegó con una maleta en la mano. No era un adiós definitivo, al menos no en palabras, pero en el ambiente, en la quietud de la tienda, se sentía como si algo estuviera siendo arrancado de nuestras almas. Los dos sabíamos lo que significaba, pero ninguno de los dos quería aceptarlo. Valentina, sé que esto te duele, y me duele mucho a mí también, dijo Damián, su voz apenas audible. Se acercó a mí, como si quisiera tocar mi rostro, pero algo lo detenía. Sabía que no debía, que ya no podía. Te quiero. Te lo he dicho tantas veces, pero esto no depende solo de nosotros. Necesito hacerlo, necesito seguir mi camino, agregó, con los ojos llenos de tristeza. Yo no pude decir nada en ese momento. Mi corazón estaba hecho pedazos, y las palabras se ahogaban en mi garganta. Quería preguntarle por qué tenía que ser así, porque el destino nos ponía en caminos tan distantes. Quería gritarle que no me dejara, que no me abandonara cuando más lo necesitaba. Pero, en el fondo, sabía que la vida a veces no es justa. Lo sé, respondí, con la voz quebrada. No había nada más que pudiera decir. Sabía que el adiós estaba cerca, pero el dolor de dejarlo ir era insoportable. Damián me miró por última vez antes de tomar la puerta. No volví a verlo hasta mucho tiempo después, pero siempre recordaré la forma en que sus ojos se apagaron al cruzar ese umbral. Sabía que no sería fácil, que el amor no siempre vence a todo, y que a veces los sueños y las oportunidades son más grandes que el corazón. La tienda de flores quedó en silencio. Ya no sentía las flores de la misma manera. Aquellas que antes habían significado la vida, ahora parecían ser solo un recordatorio de lo que había perdido. De lo que habíamos perdido. Durante las siguientes semanas, me sumergí en el trabajo. Mis manos ya no temblaban tanto al hacer los arreglos florales, pero mi mente siempre estaba lejos. Pensaba en Damián, en lo que habríamos podido ser. Pero también sabía que no podía quedarme atrapada en el pasado. No podía esperar que las flores crecieran eternamente sin que alguien las cuidara. Y así, seguí mi camino. Lo más difícil era no saber si algún día él volvería. Si alguna vez nuestros caminos se cruzarían nuevamente. A veces, el amor es una flor que, aunque bonita, se marchita con el paso del tiempo. Y aunque el corazón me dolía, tenía que aceptarlo. Mi vida tenía que continuar. Pasaron los meses, y la tienda seguía siendo mi refugio. Pero un día, una sorpresa me hizo volver al mundo en el que Damián había existido. Recibí un paquete. No era grande, pero su presencia me hizo recordar todo lo que habíamos compartido. Abrí el paquete lentamente. Dentro, había un libro. En la portada, en letras doradas, se leía, El amor en los tiempos de los sueños rotos. Era su libro. Damián había publicado la historia que me había contado tantas veces, y en sus páginas,
su voz resonaba de una manera que nunca imaginé. Cada palabra era un suspiro, un eco de lo que habíamos vivido. Al final del libro, había una dedicatoria que me dejó sin aliento: a Valentina, mi flor eterna. Aunque el viento nos separe, siempre serás el refugio donde encontré la paz. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No sabía si eran de tristeza o de gratitud. La vida, con sus giros inesperados, me había dado una lección de amor verdadero. A veces, el amor no significa quedarse, sino aprender a dejar ir con el corazón entero. Los días pasaron lentamente después de la despedida. Mi vida se había reducido a la quietud de la tienda de flores, al sonido del viento que acariciaba las hojas de las plantas, al murmullo de los clientes que entraban buscando un ramo para alguna ocasión especial. La tienda, mi refugio, era el único lugar que me permitía respirar en paz. Pero no dejaba de pensar en Damián. A veces, la presencia de su ausencia me dolía más que su partida. La primera vez que vi el paquete con el libro fue una sorpresa que me dejó sin palabras. Su nombre en la portada me hizo sentir una mezcla de emociones, tan intensas que no sabía si debía reír o llorar. Estaba claro que no me había olvidado. El amor que compartimos había sido tan real, tan profundo, que se reflejaba en cada página que él había escrito. Ese libro era su legado, una forma de decirme que, aunque ya no estábamos juntos, parte de él siempre permanecería en mí. El libro me acompañó durante días. Lo leí una y otra vez, dejando que las palabras de Damián me envolvieran como una manta cálida. Cada frase, cada párrafo, era como un suspiro suyo. Recordaba la primera vez que nos conocimos, cuando nuestras vidas se cruzaron por pura casualidad. Nunca imaginé que terminaría siendo un capítulo tan importante en su historia. A medida que leía el libro, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza que sentía se transformaba poco a poco en gratitud. Quizá lo que habíamos tenido no estaba destinado a durar para siempre, pero había sido hermoso, y por eso debía valorarlo. El amor, aunque efímero, siempre deja una huella, y esa huella era lo único que me quedaba de él. En las noches solitarias, me encontraba pensando en lo que la vida me había enseñado. El amor no siempre tiene un final feliz, pero eso no significa que no haya sido real. Mi relación con Damián había sido intensa, y a pesar de que el final no fue lo que esperábamos, había sido verdadero. Pero también sabía que era el momento de seguir adelante. No podía quedarme atrapada en lo que fue. Mis sueños no podían depender de un amor que ya no existía en mi presente. En algún lugar dentro de mí, una semilla de esperanza comenzaba a crecer, una semilla que prometía un futuro lleno de posibilidades. En la tienda de flores, empecé a ver las cosas de manera diferente. No solo estaba vendiendo flores, estaba vendiendo historias. Cada ramo que entregaba, era como un pequeño capítulo en la vida de alguien. No me importaba si las personas que venían a comprarlo sabían lo que significaba cada flor, lo que representaba cada color. Yo lo sabía. Y eso era suficiente. Un día, mientras reorganizaba los ramos, una cliente entró. No era una clienta habitual. Su mirada era serena, como si estuviera buscando algo más que una simple flor. Se acercó a mí, y antes de hablar, la observé. Tenía una presencia tranquila, casi etérea, como si su alma estuviera en paz con el mundo. «Busco algo especial», dijo, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero sus palabras tenían peso. «¿Algo especial?», respondí, con una sonrisa suave. «Todo en esta tienda es especial». «¿Qué tipo de flor te gustaría?». «Una flor que hable de nuevos comienzos», respondió, mirando los ramos con atención. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Esa mujer no solo quería una flor, quería una historia.
Quería que la flor representara algo más grande que un simple regalo. Quería que hablara de las emociones que sentía, de las decisiones que había tomado y de lo que había dejado atrás. Sin pensarlo mucho, elegí una flor para ella, una orquídea blanca. Era un símbolo de belleza, de renacimiento, de la pureza de los nuevos comienzos. Algo dentro de mí me decía que esa flor era perfecta para lo que buscaba. Esta flor, dije, entregándole el ramo, habla de nuevos comienzos. A veces, las flores nos enseñan a sanar y a seguir adelante, no importa lo que hayamos dejado atrás. La mujer me sonrió, y por un momento, vi en sus ojos algo familiar. Vi la misma lucha interna, la misma búsqueda de paz que yo había sentido durante tanto tiempo. Al igual que yo, ella había aprendido a seguir adelante, a encontrar belleza en la vida a pesar de los desafíos. Antes de irse, la mujer se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Solo asintió con una pequeña sonrisa, como si todo estuviera dicho. Aquel encuentro, tan breve pero tan significativo, me dejó una sensación de calma. Quizá el amor que habíamos tenido Damián y yo no era el único amor que existía en el mundo. Quizá había otros tipos de amor, el amor por la vida, el amor por uno mismo, el amor que crece lentamente, sin prisas, pero con la misma intensidad. El libro de Damián estaba terminado, pero mi historia no lo estaba. Yo también tenía algo que ofrecer al mundo, algo que todavía no había descubierto por completo. Y aunque el amor de Damián ya no estaba a mi lado, su recuerdo se convirtió en el impulso para comenzar un nuevo capítulo en mi vida. El invierno había comenzado a desvanecerse lentamente, y con la llegada de la primavera, sentí que algo también cambiaba dentro de mí. La tienda de flores ya no era solo un refugio, sino un lugar donde las semillas de nuevas esperanzas comenzaban a brotar. Había aprendido a abrazar la belleza en las pequeñas cosas, en los detalles que antes pasaban desapercibidos. La orquídea blanca que le había dado a la mujer en el capítulo anterior se había convertido en el símbolo de mi vida. Cada día veía cómo las flores en mi tienda florecían, algunas desvaneciéndose mientras otras nacían, y comprendí que mi vida también debía seguir ese curso. Dejar ir lo que ya no podía hacer, pero abrazar lo que estaba por venir. Un día, cuando el sol comenzaba a brillar con más fuerza, un cliente entró en la tienda. No era un cliente habitual, pero su presencia era inconfundible. Él tenía algo familiar, como si lo hubiera visto en algún lugar antes. Al principio no lo reconocí, pero en cuanto cruzó la puerta, todo se aclaró. Era él. Damián. Mis emociones se mezclaron en un torbellino de sentimientos. Por un momento, el mundo se detuvo. Allí estaba, parado frente a mí, con esa misma mirada profunda, con esa expresión que había quedado grabada en mi memoria. Pero algo había cambiado. Ya no estaba el mismo dolor que antes. Ahora solo había curiosidad y un espacio lleno de posibilidades. Damián me miró en silencio durante unos segundos. Yo no sabía qué decir. Como comenzaba una conversación con alguien a quien había amado, pero que se había ido sin una palabra final. La incertidumbre lo envolvía todo. Valentina, dijo finalmente, con voz suave pero firme. No esperaba encontrarme contigo aquí, en este lugar, en este momento. Mi corazón latió más rápido. No sabía si mi respuesta debía ser una sonrisa, una pregunta, o simplemente un silencio. El tiempo se había congelado entre los dos, y cada segundo parecía pesar más que el anterior. Pero luego, algo dentro de mí se despertó, como si todo lo que había vivido hasta ese momento hubiera preparado mi alma para este encuentro. Es un lugar lleno de recuerdos, respondí, con una calma que no sentía en mi interior. Un lugar donde todo puede florecer. Tal vez por eso te encontré aquí. Damián sonrió, una sonrisa triste, pero sincera.
Había algo diferente en él, algo que parecía haber cambiado después de todo lo que habíamos pasado. Te he estado buscando, Valentina. Durante mucho tiempo, busqué la manera de regresar a ti, pero nunca supe cómo hacerlo. Pensé que el amor que compartimos se había perdido, que tal vez nunca regresaría. Pero este libro, el libro que te envié, me hizo darme cuenta de algo importante. El amor no se pierde, solo cambia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. El dolor que había estado guardando en mi pecho comenzó a desvanecerse, reemplazado por una mezcla de emociones complejas. Podíamos comenzar de nuevo. Podía el amor que habíamos tenido renacer, como las flores que brotaban después de un largo invierno. Damián, el tiempo que pasamos juntos no fue en vano. No me arrepiento de nada de lo que vivimos, pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Mi vida ha cambiado, respondí, con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía en ese momento. Damián asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. No lo estaba rechazando, pero sí estaba siendo honesta conmigo misma. No podía regresar al pasado, ni quería quedarme atrapada en lo que ya no podía hacer. Mi vida tenía que seguir adelante, con o sin él. Lo sé, dijo Damián, con una mirada triste pero llena de comprensión. Pero lo que quiero que sepas es que nunca te olvidé, Valentina. Y aunque no puedo pedir que todo vuelva a ser como antes, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en mi corazón. Un silencio profundo se instaló entre los dos, y por un momento, sentí que todo lo que había vivido cobraba sentido. La despedida que nos habíamos dado no era un final. Era solo un paso más en un viaje más grande, uno que ninguno de los dos había podido prever. Pero ahora, frente a él, sentí que el amor que compartimos estaba en paz. No te preocupes, Damián. Yo también te llevaré en mi corazón, respondí con una sonrisa, dejando que las palabras fluyeran con más naturalidad que antes. Ya no sentía resentimiento, solo aceptación. Damián me dio una última mirada, esa mirada que compartimos en el pasado, llena de promesas que nunca se cumplían. Pero ahora, esa mirada ya no dolía. Habíamos recorrido nuestro camino, y aunque nuestros destinos ya no eran los mismos, siempre recordaríamos el amor que una vez compartimos. Antes de irse, Damián me entregó una pequeña caja. La abrí con cautela y dentro había una flor seca. Una orquídea blanca. La misma flor que le había dado a la mujer que entró en mi tienda. La misma flor que me había ayudado a sanar. Para ti, Valentina. Para que nunca olvides que el amor verdadero nunca muere. Solo se transforma. Con esa última frase, Damián salió de la tienda, dejando una sensación de paz en el aire. Y aunque el capítulo de nuestra historia ya había terminado, sentí que todo lo vivido había sido necesario para llegar hasta donde estaba. La tienda de flores continuó siendo mi refugio, mi lugar de paz. Pero ahora, ya no solo vendía flores. Vendía historias, vendía recuerdos, vendía sueños que podían renacer una y otra vez, igual que las flores en primavera. Las semanas pasaron con una rapidez desconcertante. Después de aquel encuentro con Damián, algo en mi interior había cambiado. La tienda de flores seguía siendo el refugio que siempre había sido, pero ya no era solo el lugar donde vendía flores. Se había convertido en el espacio donde mi alma también florecía, cada día un poco más. El aire fresco de la primavera me trajo una sensación de renovación. Y mientras las flores que había sembrado con tanto amor seguían creciendo, también lo hacía mi perspectiva sobre el amor y la vida misma. Ya no pensaba que el amor debía ser algo que se forzara o se persiguiera. El amor debía ser libre, como las flores que crecen sin pedir permiso, siguiendo su propio ciclo. A veces, me encontraba solas en la tienda, rodeada por el aroma fresco de las flores recién cortadas. Me gustaba el sonido del viento al pasar por las ventanas abiertas,
el canto de los pájaros fuera, todo lo que me conectaba con el mundo que seguía girando a mi alrededor. Me sentía viva, más que nunca. Un día, mientras arreglaba algunas rosas rojas, la puerta de la tienda se abrió. Al principio no presté mucha atención, hasta que una voz suave, pero firme, me sacó de mis pensamientos. «Valentina», dijo el hombre, de una manera que inmediatamente me hizo levantar la mirada. Era él. Damián. Otra vez. Al principio, no supe cómo reaccionar. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué quería esta vez? Su presencia me dejó sin palabras, aunque una parte de mí lo había esperado, sin querer admitirlo. «¿Qué haces aquí?», pregunté, aunque mi voz no sonaba tan firme como deseaba. «Te he estado buscando», respondió Damián, con una mirada profunda, la misma que había tenido en el pasado. Pero ahora, su mirada no estaba llena de desesperación ni de arrepentimiento. Estaba llena de calma. No sabía qué decir. ¿Acaso todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había aprendido, se iría al traste por un encuentro inesperado? «Te vi desde la ventana», continuó, con un leve suspiro. «Necesitaba hablar contigo. Necesitaba agradecerte». Mis manos temblaron ligeramente mientras recogía un ramo de lirios para ponerlos en el mostrador. Su presencia me desconcertaba, pero había algo en su tono que me decía que esta vez, las cosas eran diferentes. Tal vez ya no había lugar para el rencor, tal vez ya no había lugar para la confusión. «¿Agradecerme?», repetí, sin entender del todo lo que quería decir. «Sí», respondió, acercándose un poco más, como si temiera que me alejara. «He pasado mucho tiempo pensando en todo lo que pasó entre nosotros, en cómo lo dejé ir todo. He aprendido mucho, Valentina. Aprendí que el amor no se puede forzar, y que lo que compartimos en su momento fue algo real, algo que siempre llevaré conmigo. Pero también aprendí que cada uno de nosotros debe caminar su propio camino, sin intentar forzar el destino». Miré sus ojos, ahora más serenos que antes. Su rostro mostraba señales de madurez, de algo que solo el tiempo y las experiencias podían dar. Había una paz en él que me sorprendió. «Yo también he aprendido mucho, Damián», le respondí, con una sonrisa que no esperaba en ese momento. «Aprendí que el amor verdadero no se mide por lo que hemos vivido juntos, sino por lo que somos capaces de aprender y crecer de esa experiencia. Y ahora, creo que lo que fue, ya no es. Pero eso no significa que lo que compartimos no haya tenido valor». Damián asintió, como si comprendiera lo que intentaba decir. Había algo en su presencia que me decía que no quería retomar lo que dejamos atrás, sino más bien, iniciar algo nuevo, aunque sin expectativas. «Me gustaría que fuéramos amigos, Valentina», dijo finalmente, mirando con intensidad a los ojos. «Me gustaría que, de alguna manera, nuestras vidas sigan siendo parte de la otra. De una manera diferente, pero igual de significativa». No sabía si estaba lista para ser su amiga. Después de todo lo que habíamos pasado, una parte de mí quería cerrarle la puerta, por miedo a lo que pudiera pasar. Pero otra parte sabía que el perdón no solo liberaba al otro, sino a mí misma. «Creo que eso es lo que necesitamos. Ser amigos», dije, con un suspiro de alivio. «Y quizás, algún día, podamos compartir una taza de café sin que nos duela el pasado». Damián sonrió, y esa sonrisa, aunque tímida, era sincera. No estábamos arreglando el pasado, ni retomando nuestra relación. Estábamos construyendo una nueva forma de conocernos, sin cargas, sin expectativas, solo con el deseo de seguir adelante. «Te dejaré ir, Valentina. Pero siempre estaré aquí, si alguna vez me necesitas. Y aunque nuestras vidas se sigan separando, el cariño que tengo por ti nunca desaparecerá». La tienda de flores parecía más luminosa en ese momento.
La primavera afuera era testigo de cómo dos personas podían encontrar la paz, no en lo que habían perdido, sino en lo que habían aprendido. Damián se despidió con un abrazo breve, pero significativo. Y mientras lo veía salir, una sensación de paz se instaló en mi pecho. Todo había sucedido como tenía que suceder. Y ahora, solo quedaba dejar que la vida siguiera su curso, con sus altibajos, pero con una certeza: siempre habría flores, siempre habría algo nuevo por descubrir. Los días siguieron pasando, como el suave fluir de un río que, a pesar de sus rocas y turbulencias, sigue su curso sin detenerse. La tienda de flores nunca dejó de ser mi refugio, pero ya no era la misma de antes. Aquel lugar, que alguna vez fue el centro de mis pensamientos solitarios y mi desconcierto, ahora se había convertido en el espacio donde había encontrado la paz y el propósito. Pasaron algunas semanas desde la última vez que vi a Damián. Aunque había algo dentro de mí que deseaba más respuestas, algo me decía que lo que había entre nosotros ya había llegado a su fin. No en términos de un final triste o trágico, sino en el sentido de que habíamos llegado a un punto en el que ambos debíamos seguir adelante, cada uno por su propio camino. Cada mañana, al abrir las puertas de la tienda, sentía que algo nuevo estaba por ocurrir. No sabía qué sería, pero algo dentro de mí me decía que la vida aún tenía sorpresas por regalarme. De alguna manera, sentía que ya no buscaba el amor, sino que me encontraba buscando mi propia autenticidad, buscando mis propios sueños y deseos. La primavera llegó a su fin, y con ello, una serie de cambios, no solo en mi tienda, sino también en mí misma. Cada flor que vendía parecía tener un propósito mayor. Había dejado de ver las flores como simples objetos de comercio, como algo que vendía para ganarme la vida. Ahora las veía como símbolos de crecimiento, de cambio, de belleza que florece incluso en los momentos más oscuros. Una mañana, cuando el sol comenzaba a asomarse tímidamente por las ventanas, recibí una visita inesperada. No era Damián, ni nadie de mi pasado. Era una joven, con una energía fresca, como si el aire de la primavera la hubiera transportado hasta mi tienda. Llevaba un ramo de lirios en las manos, las mismas flores que tanto me habían acompañado a lo largo de mi vida. «Hola», dijo, con una sonrisa radiante. «Me dijeron que aquí encontrabas las flores más hermosas de la ciudad». Sonreí al escuchar sus palabras, algo en su tono me hizo sentir conectada de inmediato. Su rostro, aunque desconocido, transmitía una calma que solo podría haber venido de alguien que entendía el verdadero significado de la vida. «Bienvenida», le respondí, mientras la observaba con curiosidad. «¿Cómo puedo ayudarte?». Ella miró a su alrededor, contemplando los colores y los aromas que llenaban la tienda. Después de unos momentos, levantó la mirada y me dijo: «Quiero un ramo para alguien muy especial. Mi madre. Ella está pasando por un momento difícil, y quiero regalarle algo que la haga sentir mejor, algo que le recuerde que todo en la vida es un ciclo, que incluso en los momentos más duros, siempre hay esperanza». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Sabía exactamente lo que quería, lo que buscaba en las flores. La forma en que hablaba de su madre, de ese deseo de traerle consuelo, me hizo recordar las veces en que yo misma había necesitado algo similar. En la vida, todos atravesamos momentos difíciles, pero lo que nos mantiene en pie es la esperanza de que todo mejorará. «Creo que tengo lo que necesitas», le dije, mientras me dirigía a una esquina de la tienda, donde había un ramo especial de lirios y rosas. «Este ramo está lleno de flores que representan fortaleza y renovación. Los lirios simbolizan la pureza y la esperanza, y las rosas, el amor y la pasión. Creo que tu madre sentirá todo esto al recibirlo». La joven me miró agradecida, y algo en sus ojos brilló, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. «Muchas gracias», dijo, mientras tomaba el ramo en sus manos con delicadeza.
Después, antes de salir, se detuvo un momento y agregó, este ramo no es solo para mi madre, también es para mí. Necesito recordarme a mí misma que todo pasará, que hay belleza incluso en los momentos más oscuros. Su frase me tocó profundamente, porque en ese instante, me di cuenta de que todo lo que había vivido, todas mis experiencias y aprendizajes, me habían permitido comprender el verdadero significado de la vida. Había pasado por tanto, y ahora, por fin, entendía que no se trataba de encontrar el amor perfecto, ni de aferrarme a lo que no podía ser. Se trataba de aprender a vivir con lo que la vida te da, con los cambios, con las sorpresas, con la constante renovación que nos ofrece cada día. La joven salió de la tienda, y me quedé allí, mirando el ramo de flores que acababa de entregar. Era una mezcla de lirios, rosas y margaritas, una composición perfecta que representaba la vida misma, a veces hermosa, a veces difícil, pero siempre en constante cambio. Ese día, decidí que no iba a buscar más respuestas. Decidí que mi camino no dependía de nadie más, sino de mí misma. Y por fin, entendí que todo lo que había pasado, todas las personas que habían cruzado mi camino, habían sido parte de mi viaje hacia el autoconocimiento. No sabía qué me deparaba el futuro, pero algo dentro de mí me decía que, sin importar lo que viniera, estaría lista. La vida era una flor que seguía floreciendo, incluso cuando parecía marchita. Y yo, al igual que cada flor en mi tienda, estaba lista para seguir creciendo, para seguir viviendo. Pasaron varias semanas después de la visita de la joven con el ramo de lirios. La tienda se había convertido en un lugar lleno de historias, de recuerdos, de nuevas vidas que comenzaban. La primavera ya casi tocaba su fin, y el aire cálido del verano empezaba a traer consigo una sensación de cierre, como si todo estuviera llegando a su fin, pero al mismo tiempo, estuviera a punto de comenzar de nuevo. Estaba organizando los arreglos florales cuando una mañana, al abrir la puerta de la tienda, me sorprendió ver una figura familiar. Allí estaba él, Damián. No lo había visto en meses, pero al instante su presencia me dio la sensación de que el tiempo no había pasado. Él estaba allí, de pie, con la misma mirada enigmática que había dejado grabada en mi memoria, como si hubiera regresado de algún lugar lejano. Mi corazón dio un vuelco, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Miré sus ojos y supe que él también había cambiado, pero no sabía si para bien o para mal. Sin embargo, no pude evitar sentir una mezcla de emociones, curiosidad, incertidumbre y una inexplicable sensación de nostalgia. Valentina, dijo su voz, suave y profunda, como una caricia que parecía haber atravesado el tiempo. Quiero hablar contigo. Respiré hondo, sintiendo como las viejas emociones comenzaban a agitarse dentro de mí. Sin embargo, algo en mi interior me dijo que no debía reaccionar impulsivamente. Había aprendido que las decisiones tomadas desde el corazón, sin racionalizar, a menudo eran las más complicadas. «Damián, ¿qué haces aquí?», pregunté, con la voz un poco más firme de lo que esperaba. Él dio un paso hacia mí, mirando las flores que rodeaban la tienda. Parecía que se sentía cómodo en ese lugar, como si fuera su casa también. Sonrió levemente, como si quisiera disimular la tensión que se respiraba en el aire. «Sé que te he fallado, Valentina», dijo, con una expresión seria. «Y sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento. Estos meses me han dado el tiempo que necesitaba para pensar en lo que realmente quiero. Y lo que quiero es ser honesto contigo». Me quedé en silencio, observando su rostro, buscando una señal de sinceridad, de arrepentimiento genuino. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Aunque lo amaba, ya no estaba tan dispuesta a entregarme a alguien que no había sabido valorarme. Mi tiempo de sanación había sido largo, pero valió la pena. No sé si ahora es el momento adecuado para hablar de esto,
respondí, con voz tranquila pero firme. He pasado por muchas cosas desde que nos vimos la última vez. He cambiado. Y creo que ya no soy la misma persona que solía ser. Damián frunció el ceño, como si esas palabras lo hirieran. Pero no podía evitar sentir que mi vida había seguido adelante sin él, que había aprendido a ser fuerte sin depender de nadie más para ser feliz. Las flores, mis clientes, las historias de vida que compartían conmigo, todo eso me había dado algo que él ya no podía ofrecerme. Lo sé, respondió él, en un susurro. Su mirada parecía perderse en el horizonte, como si él mismo estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego, con una nueva resolución, agregó, «¿Te he traído algo?» De su bolso sacó una pequeña caja de madera. La abrió lentamente, revelando una joya, un collar delicado con un pequeño dije de flor. Era hermoso, con detalles que brillaban como la luz de la luna. Era algo tan sencillo, pero tan lleno de significado. Me lo había dado antes, en algún momento que ya parecía lejano, pero ahora, al verlo en sus manos, me di cuenta de lo que representaba, un recuerdo de lo que habíamos sido, pero también un símbolo de lo que no íbamos a ser. «Es tuyo, si lo quieres», dijo él, mirando el collar con nostalgia. Siempre supe que era especial, que significaba algo más allá de lo que pensaba. Pero ahora entiendo que no es lo que quiero ofrecerte. Tomé el collar en mis manos, sopesando el peso de su significado. Era hermoso, sí. Pero había algo en mí que ya no lo necesitaba. Miré a Damián a los ojos y le dije con sinceridad: «Lo aprecio mucho, Damián. Pero ya no es necesario. Gracias, de verdad, por todo. Pero ya no soy la misma». Sus ojos brillaron con una mezcla de tristeza y aceptación, y aunque me dolía verlo de esa manera, sabía que era lo correcto. Él también había cambiado, y aunque ambos lo deseábamos, no podía forzarme a regresar a un amor que ya no existía en la forma en que lo conocíamos. Damián me sonrió, una sonrisa triste pero sincera, y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un momento y se giró hacia mí. «Te deseo lo mejor, Valentina», dijo. «Y aunque no estemos juntos, siempre recordaré este lugar y todo lo que significó para mí». Asentí sin palabras, observando cómo se alejaba. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el silencio de la tienda. Algo dentro de mí me decía que había cerrado un capítulo importante de mi vida. Uno que, aunque lleno de emociones, ya no formaba parte de mi futuro. Me quedé allí, mirando las flores que decoraban el lugar. No necesitaba más respuestas. La vida había seguido su curso, y yo, como las flores que vendía, estaba lista para florecer de nuevo, con nuevas raíces, nuevas historias y una nueva esperanza. Las semanas pasaron rápidamente, y aunque la tienda continuó siendo mi refugio, mi alma parecía estar en una especie de pausa. A veces me despertaba por la mañana con la sensación de que había superado a Damián, pero en otras ocasiones, el vacío que él había dejado en mi corazón me pesaba como una piedra. Sin embargo, el tiempo había hecho su trabajo, y aunque el dolor persistía, no era tan abrumador como antes. Una mañana, mientras estaba organizando un ramo para un cliente, la campanita de la puerta sonó. Levanté la mirada, y una figura conocida entró en la tienda. Esta vez no era Damián, ni alguien que conociera de antes. Era un hombre alto, con un aire de misterio que se notaba en su postura y en su mirada profunda. Se acercó lentamente al mostrador, y aunque su presencia era imponente, había algo en sus ojos que me hizo sentir tranquila de inmediato. No era como las otras personas que entraban a la tienda por un simple ramo de flores. Este hombre parecía haber llegado con un propósito. «Hola, soy Andrés», dijo con una sonrisa ligera, aunque su tono de voz era bajo,
casi como si no quisiera interrumpir el tranquilo ambiente de la tienda. Estoy buscando algo especial. Le ofrecí una cálida sonrisa y comencé a mostrarle los arreglos florales que tenía disponibles. Pero algo en él me decía que no estaba buscando una simple flor. Algo en su mirada era diferente. Había una sensación en su postura, como si estuviera buscando consuelo, o tal vez solo deseaba compartir algo que lo había estado inquietando. Estoy buscando algo que simbolice un nuevo comienzo, dijo, mirando las flores con detenimiento, pero sin realmente verlas. Algo que me recuerde que siempre es posible empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Me sorprendió la profundidad de sus palabras. No era algo que solía escuchar en un cliente común. Mientras elegía una flor, me sentí impulsada a hablarle sobre mi propia experiencia. Algo me decía que necesitaba escucharlo. A veces, las flores nos muestran que, incluso cuando las cosas se marchitan, hay una oportunidad para renacer, le expliqué, eligiendo una flor para él mientras hablaba. Algunas flores, como los lirios, simbolizan el renacer y la pureza. Cada pétalo caído es solo una parte del ciclo, y siempre hay una nueva oportunidad. Andrés me miró con interés, y vi cómo sus ojos se suavizaban al escuchar mis palabras. Era como si, por un momento, él también viera la posibilidad de un nuevo comienzo en su vida. Le entregué el ramo con una sonrisa, y él me agradeció, pero antes de irse, dijo algo que me dejó pensativa. Creo que he encontrado lo que buscaba. Gracias, Valentina. A veces, solo necesitamos escuchar a alguien para recordar lo que realmente importa. Vi cómo salió de la tienda con el ramo de flores en las manos, y por un segundo, pensé que tal vez estaba demasiado involucrada con las historias de otros. Pero luego me di cuenta de que este hombre había tocado algo en mí. Había hablado sobre el renacer, y me hizo reflexionar sobre mi propio proceso. Tal vez, al igual que las flores, yo también estaba comenzando a renacer. El resto del día pasó con normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado. La tienda de flores, que siempre había sido un refugio para los demás, también era un lugar donde podía sanarme a mí misma. Mientras cerraba la puerta esa noche, recordé las palabras de Andrés: siempre es posible empezar de nuevo. Esa noche, antes de dormir, decidí que era hora de darme una nueva oportunidad. Ya no iba a quedarme atrapada en el pasado, ni en lo que había sido. Había aprendido a través de mi dolor y mis pérdidas, pero también había aprendido a valorar lo que tenía, lo que era, y lo que podía ser. Me había dado cuenta de que mis flores no solo representaban el amor y la vida para los demás, sino también para mí. Al día siguiente, volví a la tienda con un renovado sentido de propósito. No solo quería vender flores, sino también seguir aprendiendo sobre el significado de las emociones, el amor y la esperanza. La vida había cambiado, y aunque las cicatrices de mi corazón todavía existían, había algo dentro de mí que me decía que todo era parte de mi crecimiento. De repente, sentí la presencia de alguien en la tienda. Era una figura familiar, Damián. Esta vez no llevaba consigo un ramo de flores ni una disculpa. Solo lo veía de pie, con una mirada pensativa. Antes de que pudiera decir algo, él rompió el silencio. Valentina, he estado pensando mucho en lo que sucedió, dijo, con una expresión más serena que la última vez que nos vimos. Y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero ofrecerte algo más que disculpas. He estado trabajando en mi vida, tratando de encontrar lo que realmente quiero. Y lo que quiero es poder estar en paz contigo, sin tener que cargar con los errores del pasado. Su voz estaba tranquila, y aunque sus palabras me tocaron, ya no sentía la necesidad de aferrarme a lo que no podía hacer. Mi vida había tomado un rumbo diferente. Sonreí, y lo miré fijamente. Gracias, Damián. Pero estoy en un lugar diferente ahora.
Y aunque lo que compartimos fue importante, ya no es lo que necesito. Creo que ambos estamos listos para continuar con nuestras vidas, por separado. Damián asintió, aunque su rostro reflejaba una tristeza inevitable. No dijo más y se despidió, dejando una sensación de cierre en el aire. Mientras veía su figura alejarse, comprendí que cada historia, cada encuentro, tenía su propósito. Y aunque algunos caminos se separaban, siempre había una oportunidad para nuevos comienzos. El sol se filtraba a través de las ventanas de la tienda, iluminando las flores que ya comenzaban a marchitarse después de varios días de lluvia. Las gotas de agua caían suavemente sobre el cristal, y el sonido era casi hipnótico. La tienda estaba vacía, como en muchas tardes, pero había algo diferente en el aire. Un silencio lleno de expectación. Quizás era el hecho de que, aunque mis días en el negocio de las flores estaban llenos de belleza, sentía que mi propio ciclo debía cerrarse. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Contesté sin mucha esperanza, sin esperar que fuera más que una consulta común. Pero la voz al otro lado de la línea cambió el curso de todo lo que había planeado. Valentina, soy Andrés, dijo su voz suave, pero con una urgencia que no pude ignorar. Necesito verte. Sin pensarlo 2 veces, le dije que pasara por la tienda, y minutos después, entró en el pequeño local. Su rostro no mostraba señales de tristeza, pero su mirada era profunda, como si llevara una carga que no podía compartir con nadie más. Se acercó al mostrador y, por un momento, los dos nos quedamos en silencio, como si ambos estuviéramos esperando a que la otra persona dijera algo. He estado pensando mucho, comenzó, con el tono serio de siempre. Y no he podido dejar de pensar en algo que me dijiste aquella vez en la tienda. Sobre las flores y los nuevos comienzos. Lo miré, intrigada, sin saber a dónde quería llegar. Pero algo me decía que las palabras que siguieran cambiarían mi vida para siempre. Valentina, continuó, todo este tiempo he estado buscando algo que no sabía qué era. Siempre creí que la vida era cuestión de lograr metas, de ganar dinero, de tener éxito. Pero cuando te conocí, entendí que lo que realmente buscaba no era algo material. Es algo más profundo, algo que está dentro de uno mismo. Lo que quiero decir es que, durante todo este tiempo, he estado buscando el amor en los lugares equivocados. Pensé que encontrarlo sería solo cuestión de tener lo necesario. Pero ahora sé que el verdadero amor, el que importa, es el que viene de adentro, el que se cultiva con paciencia y dedicación. Y quiero encontrarlo contigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar sus palabras. No era lo que esperaba, pero en el fondo, lo había deseado desde el primer momento. Andrés no solo había encontrado el amor, sino que había aprendido lo mismo que yo. El amor no se encuentra en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de dar. Sin decir una palabra, nos acercamos y nos abrazamos. Sentí como si algo se rompiera dentro de mí, pero de la manera más hermosa. El vacío que había estado arrastrando durante tanto tiempo desapareció de golpe, y lo reemplazó una sensación de calma y esperanza. Por fin entendí lo que significaba renacer. No se trataba solo de olvidar el pasado, sino de construir algo nuevo, algo que valiera la pena. Unos días después, decidí tomar una decisión que cambiaría mi vida. Llamé a un amigo de confianza y le pedí que se encargara de la tienda. El negocio de las flores había sido una parte importante de mi vida, pero ahora sentía que mi corazón debía seguir un nuevo camino. Y este nuevo camino no podía seguir amarrado al pasado. Andrés y yo comenzamos a trabajar juntos, no solo en nuestras vidas personales, sino también en un proyecto que nos unió aún más. Decidimos abrir una fundación para ayudar a aquellos que no podían acceder a la terapia y al acompañamiento emocional que tanto necesitaban. Quisimos que nuestra historia fuera más que una simple anécdota.
Queríamos que fuera un ejemplo de cómo el amor, la empatía y el trabajo en equipo pueden cambiar el curso de las vidas de las personas. El sol se ponía al final de cada jornada, pero esta vez, cuando veía cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar, no sentía el mismo vacío que antes. Estaba en paz. No porque todo estuviera perfecto, sino porque finalmente entendí que la vida no era solo una serie de eventos. Era un proceso constante de crecimiento, de aprendizaje y de amor. Había dado el primer paso para encontrarme a mí misma, y en el proceso, había descubierto que el verdadero amor nunca fue algo que alguien pudiera darme. Siempre había estado dentro de mí, esperando a ser encontrado. Ahora, con Andrés a mi lado, supe que las flores no eran solo algo para regalar, sino una representación de las vidas que florecen cuando se les da la oportunidad de hacerlo. A veces creemos que el destino se ríe de nosotros, que todo lo que soñamos se desvanece justo cuando más lo necesitamos. Pero lo que aprendí en este viaje es que la vida no siempre te da lo que quieres, pero sí lo que necesitas para crecer. Yo no estaba buscando el amor cuando apareció. Estaba intentando sobrevivir a mis propios miedos, a mis inseguridades, a mi pasado. Y fue en medio de ese caos, en el momento menos esperado, que encontré algo real. Algo que no tenía forma de lujo ni de promesas eternas, sino de apoyo, de compañía, de verdad. Él no vino a rescatarme. Vino a mirarme como nadie lo había hecho antes. A escuchar mis silencios. A mostrarme que el amor no es perfecto, pero puede sanar. Que las heridas no desaparecen de un día para otro, pero que con el corazón correcto al lado, se vuelven más livianas. Hoy, cuando cierro los ojos, no pienso en finales felices de cuentos de hadas. Pienso en esa paz que se siente cuando dejas de correr detrás de lo que brilla, y comienzas a valorar lo que realmente ilumina. Porque al final, entendí algo que quiero que nunca olvides. A veces, el amor no llega cuando lo esperas. Llega cuando estás listo para dejarlo entrar. Y si tú, que estás escuchando esta historia, has amado, has perdido, o estás esperando algo real, no te rindas. A veces lo más hermoso llega cuando ya habías soltado la esperanza. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos sobre amor, segundas oportunidades y crecimiento personal, no olvides suscribirte a mi canal. Te espero en el próximo video, donde siempre habrá una nueva historia esperando ser contada.